bueno, empezar diciendo que el denominado, lo que muchos autores han denominado el giro hacia la felicidad, ha ido introduciéndose con cada vez más fuerza en muy diversos sectores culturales, económicos y académicos en las 2 últimas décadas. La educación, por supuesto, no está exenta de dicha influencia hasta el punto de que enseñar felicidad, enseñar optimismo y habilidades positivas, entre comillas, a los alumnos se ha convertido en una preocupación principal entre profesores, padres y otros agentes educativos, siendo su ejemplo más claro en este mismo momento el movimiento conocido como educación positiva. Los partidarios de este movimiento lo han defendido como una revolucionaria perspectiva para resolver muchos de los problemas que aquejan a la educación hoy en día. Los detractores, por su parte, lo ven como poco más que lo último en una larga lista de modas y de ocurrencias educativas con insuficiente sustento científico y con fuertes tintes ideológicos. Pero, bueno, por empezar, ¿qué es esto de la educación positiva? Bueno, pues la educación positiva se presenta como un nuevo movimiento científico cuyo objetivo principal sería enseñar habilidades cognitivas y emocionales positivas como el optimismo, la resiliencia, el mindfulness, la inteligencia emocional o el growth mindset o la gratitud, todos ellos términos que nos suenan seguro a todos o a casi todos, con el fin de enseñar todas estas cuestiones, con el fin de incrementar los niveles de felicidad entre el alumnado. El argumento principal es que la felicidad no es solo el objetivo de la educación y un bien deseable en sí mismo, lo cual, bueno, pues ambas cosas serían muy debatibles, ¿no? Aunque ahora no sea el momento de abordar esta cuestión, sino que también dicen o proponen que aumentar la felicidad es de hecho el mejor medio para, por así decirlo, matar 3 pájaros de un tiro. El primero sería prevenir trastornos mentales y otros problemas como la depresión o la ansiedad. El segundo sería mejorar el aprendizaje entre el alumnado y el tercero aumentar el rendimiento y el éxito académico, ¿no? Y esto sí, estos aspectos sí quería discutirlos en esta presentación. Bueno, decir que además de un número creciente de publicaciones científicas al respecto, la educación positiva ha sido impulsada por un número también creciente de organizaciones no gubernamentales, think tanks y empresas de asesoría educativa, escuelas privadas, redes académicas internacionales, todas ellas alrededor del mundo y todas las cuales hacen continuos llamamientos a los políticos para implementar la educación positiva en el currículo oficial de sus países. Y a día de hoy, más de 17 países han implementado ya en mayor o menor medida estas iniciativas, incluyendo países como China, los Emiratos Árabes, la India, Israel y también en España. Bueno, pues dado el evidente y el creciente interés académico institucional en la educación positiva que hay, cabe preguntarse, pues, ¿a qué se debe este interés? Bueno, si atendemos a la calidad científica del movimiento, la literatura crítica, que es cada vez más numerosa, pues parece categórica al respecto. Y es que el entusiasmo que despierta la educación positiva, digamos que lo que se dice es que no está a la altura de la evidencia empírica disponible. Las críticas son abundantes y aquí solo me voy a centrar en una breve selección de ellas, pero antes de esto cabe señalar también que existen objeciones internas, es decir, objeciones al propio campo puestas por los propios partidarios del movimiento y que también son cada vez más numerosas. De hecho, hay educadores positivos, los podemos llamar así, que recientemente han señalado que si todas estas críticas que ha ido recibiendo el campo no se abordan con seriedad, el movimiento de la educación positiva no solo corre el riesgo de convertirse en otra moda más, sino que podría terminar por hundir el movimiento entero, ¿no? Son citas literales de algunos educadores positivos. Quería empezar pues por estas críticas internas y es que, por ejemplo, en una amplia revisión sobre las intervenciones en educación positiva llevado a cabo en los últimos años, Waters señala que si bien ayudan a aumentar el rendimiento escolar, estos resultados que muy rápidamente se sobregeneralizan, pues en realidad deben tomarse con cautela, ya que la mayoría de ellos, de estos estudios, se basan solo en autoinformes, usan muestras pequeñas, carecen de grupos control y ninguno de ellos va más allá de ser una simple experiencia piloto. Waters, junto con Lawton en el 2019,
muy recientemente, repitió esta revisión unos años más tarde de la primera que hizo y no solo encuentra que ninguno de estos problemas se ha abordado como es debido, sino que estos autores añaden otros problemas a los previamente señalados, como son, por ejemplo, la falta de una teoría sólida que sostenga el movimiento de la educación positiva, señala el problema de la sobregeneralización que se hace de los resultados obtenidos y también señalan la escasa replicabilidad de los estudios que se llevan a cabo. A este respecto, por ejemplo, estos autores señalan que solo un 29% de los estudios en educación positiva se hacen con grupos control y que solo el 13% de ellos, de los constructos principales que se usan en la educación positiva, se han estudiado más de 10 veces. Bueno, pues limitaciones similares han sido encontradas por Callapiran y colegas en un amplio metaanálisis sobre intervenciones basadas en el mindfulness, donde señalan problemas ligados a sesgos de publicación, además de advertir que un tercio de las intervenciones son de baja calidad. En cuanto a ambiciosas iniciativas como el programa de resiliencia de la Universidad de Pensilvania o iniciativas como el proyecto Geelong o varias otras que los propios defensores además señalan como importantes en el campo, también se suelen exponer una cantidad importante de limitaciones. Por ejemplo, Gilham y colegas señalaron que muchos de los programas de resiliencia, los efectos de la resiliencia sobre la prevención de la depresión o sobre los efectos de la resiliencia sobre el rendimiento escolar decían más bien bajos y además variaban entre distintos estudios y también señalaban que tendían a ser positivos solo en aquellos casos en los que el propio investigador estaba implicado en la aplicación de la intervención en la escuela. Lo llamativo, y por ir cerrando este apartado, lo llamativo de todas estas críticas internas es que a pesar de reconocer importantes limitaciones en el campo, sin embargo, tienden a concluir en términos generales y de forma bastante sistemática todos estos autores que, bueno, los resultados que arroja el movimiento igualmente son lo suficientemente robustos y significativos y también prometedores como para insistir a políticos, a los políticos de cada país, a implementar la educación positiva en los currículos de sus respectivos países, ¿no? Cosa que, como señalaba al principio, pues lo han conseguido con cierto grado de éxito bastante amplio. Sin embargo, cuando revisamos estudios que desde fuera y de forma más independiente analizan el campo de la educación positiva, pues los problemas se hacen todavía más evidentes. Y ahora vamos a las críticas, estas críticas externas, ¿no? Decía Alasdair Miller, que la evidencia empírica, sin importar cuán voluminosa sea, solo es buena en la medida en que los conceptos puestos a prueba sean sólidos y gocen de un consenso científico lo suficientemente amplio. Y en el caso que nos ocupa, la educación positiva, pues sale mal parada a este respecto. Pues a nivel teórico, hasta el momento, supone poco más que un cúmulo de conceptos inconsistentes entre sí y respecto a sí mismos. Y como decía, por razones de tiempo voy a centrarme en comentar brevemente algunos de los conceptos actuales y principales dentro del movimiento, como son el mindfulness, la inteligencia emocional, el growth mindset o el optimismo, ¿no? Todos ellos yo creo que muy conocidos y que tanto para un público más especializado como para un público más general pues son interesantes, ¿no? Sobre todo de cara al ámbito de la educación, que nos suenan y que están por todas partes hoy en día. Bueno, respecto al primero, yo creo que uno de los conceptos más de moda y en torno a los que más confusión hay es el mindfulness, respecto al cual no existe ningún consenso sobre lo que es o sobre lo que significa. Por ejemplo, en un extenso y detallado análisis sobre la situación actual de la aplicación del mindfulness en las escuelas, Van Damme y colegas alertan sobre este problema diciendo que la ambigüedad conceptual y la ausencia de consistencia interna en el mindfulness se traducen además en problemas metodológicos graves, a los cuales señalan las intervenciones basadas en el mindfulness dicen, especialmente vulnerables a todos estos problemas metodológicos, ¿no? Diciendo que hay una falta de estudios metodológicos serios respecto a cómo se abordan o cómo se estudian la intervención del mindfulness dentro de las escuelas. A la excesiva confianza por ejemplo, problemas como excesiva confianza en los autoinformes, señalan la baja validez de las medidas utilizadas o los nulos efectos sobre el aumento del rendimiento escolar y sobre la prevención de síntomas depresivos, entre otros. Se añade el hecho de que
apenas un tercio de todas las intervenciones de mindfulness se contrastan con el uso de grupos control y solo en el 9% de ellos se utilizan grupos de control activos, que son los más adecuados cuando las expectativas que generan las intervenciones son altas, como es el caso del mindfulness, ¿no? Por lo que los sesgos de confirmación se acrecientan en estos casos. Más allá, estos autores también señalan que solo el 1% de las intervenciones en mindfulness se realizan fuera de condiciones de laboratorio, por lo que la validez ecológica y la generalizabilidad de los resultados debe ponerse también en cuestionamiento. Algo muy similar ocurre con el concepto de inteligencia emocional, que es un auténtico cajón desastre, ¿no? Como señalan Humphrey y colegas, bueno, podríamos decir simplemente es un desastre en términos teóricos. Matthew y otros, por ejemplo, han identificado al menos 8 grandes definiciones sobre qué es inteligencia emocional, todas ellas, las definiciones, que no solo son incongruentes entre sí, sino que también varían mucho dependiendo de la disciplina, de los autores y de las técnicas de evaluación que se utilizan. En cuanto al apartado empírico, recientes metaanálisis como el de Gong y Yao muestran que los estudios sobre inteligencia emocional en los últimos 20 años, además de arrojar tamaños del efecto muy modestos, por ejemplo, sobre el rendimiento escolar o sobre el rendimiento profesional, estos efectos ya de por sí bajos también señalan que han ido decreciendo a lo largo del tiempo, muy seguramente debido tanto a la problemática definición del constructo como también al hecho de que muchos estudios iniciales habían inflado los resultados y habían omitido los efectos negativos en muchos de los estudios, ¿no? En inteligencia emocional, como señalan estos propios autores. Además de estos y otros problemas detectados en estudios aislados, las intervenciones educativas basadas en inteligencia emocional tampoco salen muy bien paradas, ni siquiera las más sonadas como el famoso SEAL o el SEL, ¿no? El Social Emotional Aspects of Learning. Tras un tiempo ya siendo aplicado en escuelas de todo el mundo, especialmente en escuelas como en Australia, en Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, cada vez hay más informes independientes que ponen en evidencia las carencias y deficiencias de este programa. Por ejemplo, en un extenso informe de Humphrey y colegas concluía que el programa del SEL había fracasado en todos sus principales objetivos. Objetivos tal y como estaban recogidos en sus propias guías de actuación y los cuales, por ejemplo, pretendían aumentar las habilidades emocionales entre los alumnos, reducir los niveles de ansiedad y depresión o mejorar el rendimiento escolar, ¿no? Los objetivos de los que estamos tratando aquí. Sin embargo, decían o informaban de que para ninguno de estos objetivos se encontró que el programa produjera ningún efecto significativo. Hay muchos otros estudios, algunos de ellos bastante más contundentes, por ejemplo, el informe de Craig, quien concluía que el programa en el cual, por ejemplo, solo en Reino Unido se habían invertido más de 41 millones de libras de fondos públicos, no solo había supuesto, literalmente decía, una enorme pérdida de tiempo y de recursos para las escuelas y para las arcas del Estado a la luz de los resultados que arrojaba, sino que incluso señalaba había producido efectos adversos en unos casos, ¿no? Como por ejemplo peores resultados académicos en aquellos que habían pasado por el programa respecto a los que no lo habían hecho. De hecho, al programa que se había iniciado en 2005 en Reino Unido se le retiró la financiación ya en el año 2011, aunque sigue con financiación privada, ¿no? Como aspecto positivo, aquí me gustaría añadir que hay algunos investigadores destacados hoy en día, muy recientemente en el SEL, que han recogido muchas de estas críticas que se les han hecho a lo largo de los últimos años y han comenzado a implementar mejoras para hacer más énfasis, por ejemplo, en cuestiones contextuales, sociales o culturales, todas ellas las que decían los propios programas del SEL y la propia lógica psicológica que tenían detrás los habían omitido por completo y esto había sido un error, ¿no? Y una fuente de problemas. Otro concepto relevante, aunque no sea ni mucho menos nuevo tampoco, es el concepto del growth mindset, relacionado con
con las denominadas teorías implícitas y que ha sido popularizado, entre otros, por Carol Dweck, especialmente por su supuesta relación que existe con el aprendizaje y el éxito escolar. Las críticas, aunque estas son más recientes, comienzan a ser también numerosas. Por ejemplo, Burgoyne y colegas examinaban empíricamente afirmaciones claves en la literatura del growth mindset, tales como que una mentalidad de crecimiento, ¿no?, que es como se traduce este término, por ejemplo, haría que la gente, por ejemplo, persistiera más ante el fracaso, se orientara hacia metas y hacia objetivos concretos con mayor eficacia, o que se obtuviera mejores resultados académicos. Y lo que estudiaban, o los resultados que indican, es que ninguno de estos resultados que obtenían en los estudios se relacionaba de forma significativa ni con el concepto del growth mindset, ¿no? Y que incluso algunos lo hacían de forma negativa, contradiciendo estas hipótesis iniciales. En esta misma línea, dos recientes metaanálisis que examinan la evidencia disponible hasta la fecha corroboraban que las intervenciones basadas en el growth mindset no suponían en general efectos significativos sobre el aprendizaje, ¿no? Encontraban tamaños medios del efecto en torno a 0.10. Este estudio, por ejemplo, estudios como el de Lee y Bates, sugerían que las intervenciones en growth mindset podrían incluso ser perjudiciales en aquellos estudiantes que ya mostraban niveles aceptables de aprendizaje y de rendimiento escolar. Entonces, tales resultados, dicen otros autores, nos deben hacer pensar en cuál es la verdadera utilidad pedagógica de este tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, preguntarnos de qué sirve realmente aumentar la propia creencia en las propias capacidades, digamos, sobre lo que uno piensa sobre lo bueno que uno es en matemáticas, cuando lo que verdaderamente importa y marca la diferencia es dedicarse a mejorar la propia capacidad en sí, es decir, enseñar a hacer bien ejercicios de matemáticas y no tanto incidir sobre la percepción que uno tiene sobre ellas, ¿no? La cual además, y en todo caso, vendría influida esta creencia por lo bien o mal que a uno se le den las matemáticas y no tanto al revés. Por último, los programas dedicados a promover optimismo y resiliencia entre estudiantes tampoco resultan, por lo general, muy bien parados, incluidos los más sonados al respecto. Además de la baja eficacia general y de las limitaciones teóricas y metodológicas señaladas en los conceptos anteriores, diversos análisis e informes sobre el optimismo y la resiliencia critican, por ejemplo, su excesivo foco en cuestiones únicamente individuales y psicológicas, desatendiendo significativamente al papel que juegan las condiciones escolares y familiares a la hora de explicar y de mantener esos mismos problemas que estas mismas intervenciones pues prometen o tratarían de resolver, ¿no? Más allá de estas intervenciones que defienden estar más centradas en los alumnos, ¿no?, ser más individualizadas, paradójicamente suelen tratar a los estudiantes como si de un conjunto universal y relativamente homogéneo se tratara, ignorando pues no solo aspectos culturales y socioeconómicos, como incluso ellos mismos reconocían, ¿no?, cuando señalaba lo del programa del SEL, sino también tienden a ignorar las propias diferencias individuales, ¿no? Por ejemplo, no se considera que estas intervenciones puedan funcionar para algunos alumnos, para algunas tipologías de alumnos, pero que no funcionen para otros, ¿no? Tienen por detrás una aspiración universalista que lo que hace es predecir o hipotetizar que para todo el mundo se debería beneficiar de igual modo de este tipo de intervenciones. Y bueno, llegados a este punto, entonces cabe volver a la pregunta inicial, y es que ante la falta llamativa de evidencia sólida que justifique la necesidad, la utilidad o la pertinencia de aplicar la educación positiva en las escuelas, más si cabe, ¿no?, para introducirla en el currículum oficial, como muchos proponen, entonces podemos volver a la pregunta inicial y preguntarnos entonces a qué se debe tanto interés, ¿no?, en el campo. Y aquí yo creo que se hace necesario un análisis sociológico que nos permita entender esto, porque si hay algo que explique este auge y mantenimiento de la educación positiva, yo creo que tal explicación sería quizá de naturaleza más ideológica que científica. En otros sitios he analizado este punto, destacando que más que como un movimiento científico, la educación positiva debería entenderse como la más reciente manifestación de una larga tradición de pedagogías
made in America, ¿no? Firmemente, además, convencidas de que los factores individuales y psicológicos son mucho más explicativos del aprendizaje y del rendimiento escolar que los factores sociológicos o contextuales. Una creencia que, bueno, que por cierto ha motivado numerosos y ambiciosos movimientos en las últimas décadas, todos ellos, sin embargo, tan sonados fracasos en el plano científico como exitosos en el ideológico, tales, pienso por ejemplo en el denominado movimiento por la autoestima, ¿no?, de los años 80 y 90, el cual estaba firmemente convencido de que todo problema social o personal, incluidos los problemas educativos, por supuesto, encontraban su raíz principal en esto, en la autoestima, ¿no?, en una falta de autoestima o viceversa, ¿no?, que los beneficios encontraban su explicación porque la gente poseía una alta autoestima, ¿no? Y en el caso de la educación positiva, muchas veces bastaría con sustituir el concepto de autoestima por el de felicidad o el de bienestar para ver que la historia parece repetirse y que estos valores individualistas y este reduccionismo psicológico que caracterizaba al movimiento de la autoestima también están presentes en la educación positiva hoy en día. De hecho, respecto al sesgo individualista de la educación positiva, sin ir más lejos, no solo lo han destacado los críticos del movimiento, sino también algunos partidarios o educadores positivos, ¿no? Por ejemplo, el más reciente trabajo al respecto es el de Trask y colegas, quienes encontraron que el 88% de los alumnos que recibían educación positiva atribuían el éxito en la vida a cuestiones meramente individuales, como la actitud o como las emociones positivas, frente al 35% de los grupos control que no habían recibido ningún programa de este tipo y quienes daban mucho más peso a factores contextuales, familiares, históricos, económicos, etc. El sesgo individualista, además, tiene implicaciones en el plano científico, como, por ejemplo, una mayor presencia, una mayor incidencia de sesgos de confirmación en muchos estudios. Por ejemplo, esto lo señalan Gorard y colegas, quienes comprobaron que la discreta relación que suele reportarse entre diversos factores emocionales o actitudinales y el rendimiento escolar tiende a diluirse significativamente e incluso a veces a desaparecer en aquellos estudios que disponen de una buena conceptualización de los aspectos contextuales. Con muchos otros estudios señalan cuando se contemplan aspectos como el nivel de ingresos de la familia, la implicación de los padres en la educación de los hijos, cuestiones de género, el ambiente escolar, etcétera, se comprueba que su relación con cuestiones de salud mental, de aprendizaje y de rendimiento entre escolares, entre alumnos, suele superar la de aspectos más psicológicos o individuales, ¿no? Edgar, perdona. Sí. Estamos fuera de tiempo. Sí, ya me queda. Concluyo. Ya simplemente para concluir de forma muy breve, simplemente me gustaría destacar un punto que me parece relevante, y es que gran parte de la expansión y credibilidad de la educación positiva muchas veces parece consistir más en seducir en vez de en convencer, en sumar adeptos más que en ofrecer evidencia de peso, ¿no? Y en este sentido resulta un poco preocupante que sea en esto en lo que muchas veces consista en última instancia el éxito de un movimiento, en que cuanto más seguidores tenga, más fuerte sea, ¿no? Y a tenor de lo que han señalado en varias ocasiones las principales cabezas visibles de la educación positiva, pues parece que también se aplica esto muchas veces al campo. Lo dijo Layard junto a Seligman, uno de los principales promotores de este campo a nivel mundial, y es que lo que les dijeron literalmente es que decían: necesitamos una revolución educativa basada en enseñar a los más jóvenes los secretos de la felicidad, pero para ello es fundamental movilizar a la masa de gente, especialmente a los profesores, para que actúen como prosélitos y sumos sacerdotes del movimiento, a pesar de que, como ellos mismos comentaban más adelante, la evidencia disponible que existe para justificar el campo o la solidez del campo muchas veces no pase de ser meramente satisfactoria, ¿no? Lo cual da que pensar y mucho para debatir, pero bueno, como no querría pasarme del tiempo estipulado, lo voy a dejar aquí. Yo más o menos lo tenía ensayado y creía que no me iba a pasar de tiempo, así que igualmente perdón por el exceso y muchas gracias.